Bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos aquí agradecidos porque Dios nos permite transmitir, ¿verdad?, esta bendición para todos ustedes. Abra su Biblia en el Éxodo 5, 1, ¿verdad? Ahí habla del primer encuentro con el faraón. El Señor nos habla, ¿verdad? Y es una enseñanza muy preciosa para todos ustedes y para mí primeramente, y para ustedes es de gracia. Lo que de gracia he recibido les transmito a través de este video. Primer encuentro con el faraón. Dice: después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor y Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. El Señor ahí estaba hablándole a Moisés, le estaba dando órdenes que le dijera a faraón que soltara a su pueblo porque los iba a meter al desierto para que les sirvieran. Pero faraón hizo caso omiso, ¿verdad?, de que él no quería soltar al pueblo porque lo quería seguir teniendo de esclavo, hermanos. El enemigo siempre te quiere tener de esclavo. Tú que tienes el llamado para servir, y si te percatas de esto, que siempre estás estorbado, es su trabajo estorbar. Ese faraón siempre está ahí para que tú no hagas el propósito del Señor. Entonces yo en esta tarde te invito a que medites en esta palabra, en esta escritura del Éxodo 5:1. Ahí Dios es muy claro y Él nos habla a través de su palabra, pero también nos da estrategias, ¿verdad? Aparte de todo, esto es un propósito de Dios, hermanos. Esto es un propósito de Dios. Y dijo: ¿y quién es él, Señor? Respondió faraón: para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Estaba haciendo una pregunta a faraón, que quién era él, hermanos. Entonces, siempre el enemigo nos va a estar estorbando, pero no siempre es el enemigo, hermanos. No siempre es el enemigo, a veces es Dios. Estos son tres los propósitos. El por qué el Todopoderoso permitió que se metiera a su pueblo al desierto para que les sirviera. Son propósitos del Señor estos, hermanos, de Éxodo 20. Porque dijo que aún en el desierto, hermanos, le podemos servir, ¿verdad? Entonces, dice que para probarnos, es un propósito, es el primer propósito, para probar a su pueblo. Para eso lo metió al desierto, para que le sirviera. Y aún a nosotros como creyentes en la actualidad, hermanos, el Señor dice que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Él nunca ha cambiado y que nunca cambiará. Entonces esos propósitos se vienen cumpliendo en nosotros como pueblo, aún a hoy en la actualidad. Somos ese pueblo. Y tú no te acongojes porque seas estorbado de esa manera, porque son propósitos de Dios. Para ver si no renegamos, ¿verdad? Es uno de los... Y a ver si no guardamos sus mandamientos, ese es otro propósito. Porque si vamos a ser probados, hermanos. Dice que Él nos quiere embellecer, ¿verdad? Él quiere que tú y yo crezcamos, pero Él lo permitió. Dice que no se sabe cuántas personas entraron al desierto, porque a fin de cuentas, Faraón tuvo que soltar a su pueblo. ¿Para qué? Para que le sirviera al Todopoderoso. Dice que pasó el Mar Rojo, lo pasaron en seco, hermanos, en seco, ¿verdad? Entonces dice que los hijos de Dios entraron ya sin temor, entraron sin temor. ¿Y qué pasó en el desierto, hermanos? No, en el desierto no pasamos cosas tan agradables, ¿verdad? Quizás llegaron a tener mucha hambre, porque dice su palabra, hermanos, que sus sandalias, sus zapatos no se les desgastaron en el desierto, ¿verdad? No se les desgastaron, pero ¿qué pasó? Dice que empezaron a renegar, hermano. Cuando empieza a renegar, hermano, la carne se duele, por eso empezamos a renegar de Dios. Pero Dios no quiere que tú y yo reneguemos por las circunstancias críticas en las que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, agarra el sol. Ellos se angustiaron demasiado. Dijeron, estábamos mejor allá con Faraón que ahora con este Dios.
que no tenemos lo que antes teníamos, aunque estaban los esclavos. Y ellos empezaron a renegar en el desierto. Y ya no querían ellos seguir adelante, hermanos. Se acobardaron. Dice que les entró un espíritu de cobardía, porque ellos no querían seguir adelante. Y luego, ¿qué pasó, hermanos? Dice que empezaron a hacer un becerro de oro. Aún el sacerdote Aarón ayudó a hacer ese becerro de oro. ¿Para qué? Para que lo adoraran. Y Dios no quería eso, hermanos. El Señor se enojó y le dice a Moisés: mira, esto es lo que están haciendo, ¿verdad? Y dice que se abrió la tierra, hermanos, por esa desobediencia, y se tragó a esas personas por su desobediencia, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos parece inaudito las circunstancias en las que nos encontramos cuando aún ya somos creyentes y nos suceden cosas que nos parecen que no las merecemos, hermano. Pero a veces sí son propósitos de Dios, como cuando Él te hace un llamado. No es fácil, hermanos. Entonces dice que solo los valientes entrarán al reino de los cielos, no es de los cobardes ni de los incrédulos. Dice que no se sabe si eran de 700 a 800,000 personas las que entraron al desierto. Y todos murieron, hermanos, todos murieron en el desierto, porque ellos iban por vista y no por fe caminaron. Y dice que caminaron a su manera. Y no podemos estar caminando a nuestra manera. Si lo hacemos por vista, no vamos a caminar. Pero si lo hacemos por fe, vamos a continuar. Yo te invito en esta tarde a que sigas caminando y que no te detengas. Tú que tienes ese llamado para que le sirvas, no te detengas. Sigue caminando a pesar de las circunstancias. Porque vamos a ser probados, hermanos, como el oro. Y Él lo permite para que tú y yo crezcamos. Dice que Él es el que da el crecimiento. Sí. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No nada más ser oidores, sino hacedores de su palabra. Muchas veces dicen: no, yo ya recibí a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero no, eso no es suficiente. Necesitamos que hacer la voluntad del Padre, aunque no nos guste. Dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y ellos se sintieron agobiados, pero porque iban caminando a su manera y no a la manera de Dios. Y aunque muchas veces no miremos respuesta, ni miremos una señal, porque muchas veces pedimos señales, pero la señal ya no la dio Él. Dijo: vayan y prediquen el evangelio a las naciones, hagan discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Tú que tienes ese llamado, levántate y camina y haz la voluntad del Señor. Como le dijo Dios a Josué: solamente esfuércense y sean valientes, no teman ni desmayen, porque yo estaré con ustedes a donde quiera que ustedes vayan. Entonces, en esta tarde te hace ese llamado a ti, que me estás escuchando por este medio, a que sigas caminando y no te detengas. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida, hermanos? Entraron 2, Josué y Caleb, nada más. Dice que no se sabe, de 700 a 800,000 personas iban caminando por el desierto. Y todos murieron, hermanos. Dice que los más robustos murieron. Dice la palabra que todos los robustos murieron. Entonces, Él no quiere, dice, la muerte del pecador. Dice, Él quiere que el pecador se arrepienta. Se retractaron y caminaron a su manera. No les gustó el trato que iban llevando en el desierto, pero el desierto es un propósito de Dios. Y decimos: es que es el enemigo, pero no siempre es el enemigo. Es el Señor de señores probando nuestra fe. Dice que sí, es necesario. Dice: si pasas por las aguas, no te anegarás; si pasas por el fuego, no te quemarás. Porque Él lo ha dicho en su palabra. No temamos dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, le dijo a Josué. Y nada más dos siervos de Dios alcanzaron a ver la tierra prometida: Josué y Caleb. ¿Verdad? Que no nos pase hoy lo mismo. Tú que estás escuchando, mirando esta bendita palabra, es de parte de Dios, no es de parte de esta mujer que está aquí, sino de parte de Dios. Yo te invito en esta tarde
tú persona que me estás escuchando, a que vengas a Cristo. Este es el día que hizo el Señor para ti. Tú que vienes a este lugar, dice el Señor que Él no dejará justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Sus promesas se cumplirán y serán siempre sí y siempre amén. Tú que vienes a pasearte a este jardín en esta tarde, yo te invito a que vengas a Cristo, porque el Señor dice: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Sí, nunca es tarde, ¿verdad? El último minuto es muy importante en nuestra vida para entregarle nuestro corazón a Cristo. Bueno, seguimos hablando del desierto, ¿verdad? Pero aunque estemos en muchas dificultades y pruebas, tenemos que caminar. Solamente esfuércense y sean muy valientes. Tú que estás mirando este video, yo te invito en esta tarde y a que no seas como ese pueblo, ¿verdad? Sabio en su propia opinión. Claro que esta carne se va a doler porque somos humanos, pero el Señor ha prometido darnos esa victoria y de hecho ya nos la dio. Solamente hay que caminar y no detenernos, ni mirar para atrás, porque atrás no hay nada. No tenemos nada atrás, ya no se quedó nada. Solamente esforzarnos y caminar y creerle a Él, porque decimos yo creo, pero con los hechos lo negamos y no seguimos caminando. Josué y Caleb nada más entraron, y los que nacieron en el desierto de todo ese pueblo, fue ese pueblo nuevo que Josué llevó y gobernó más adelante. Esa familia no dio problemas, hermanos. Fue un pueblo obediente. Todos los que le nacieron en el pueblo del desierto, en ese pueblo desobediente, ahí nacieron esos hijos, y esos hijos fueron bendecidos. Ese pueblo fue bendecido. Ese pueblo fue muy obediente, hermanos. Ese pueblo fue el que gobernó Josué, ¿verdad? Entonces yo te invito en esta tarde nuevamente, ¿verdad?, a que medites en la palabra y pongas por obra lo que estamos aprendiendo a través de su escritura, ¿verdad? Porque Él dice que su palabra es más viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que traspasa hasta el tuétano de nuestros huesos. Así sucesivamente en el Éxodo, ahí el Señor habló, y por eso a Faraón dice que por la desobediencia de él, le envió todo eso, el Todopoderoso, esas plagas por la desobediencia, porque no quería soltar a su pueblo y él quería seguir siendo sabio en su propia opinión. Entonces tenemos que transmitir la bendición a muchos pueblos, lenguas y naciones, ¿verdad? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú que desmayas en el camino y que dices ya no puedo más, tenemos que hacer la voluntad de Dios, y Él honra a los que a Él le honran. Dice que Él honra a los que a Él le honran. Yo te invito a que lo honres, hermano, hermana, tú que has desmayado por las circunstancias en las que estás pasando, en las que estás viviendo, que muchas veces decimos, es que es el enemigo, y no, a veces es el Todopoderoso que quiere probarte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que crezcamos más. ¿Para qué? Para que crezcamos más y lo conozcamos a plenitud. Este llamado te lo hace el Señor de señores, no te lo hizo un hombre, te lo hizo el Señor de señores. Yo te invito a que vengas a Cristo. Tú que estás oyendo en este lugar la palabra, que estás escuchando, te invito a que vengas a Cristo. No es una casualidad que estemos en este lugar. Es el Todopoderoso el que permite que estemos aquí. Dice que su palabra no volverá vacía. Y solo los valientes arrebatarán el reino. No es de los cobardes ni de los incrédulos. Tú, jovencito, jovencita que estás por este lugar, si gustas pasar y tienes alguna necesidad, aquí estamos para servirte. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Hermano, mientras llegan los que van a llegar, ¿qué? Ponle pausa.